Saludos a todos, mi nombre es Alejandro Longuera de León, soy estudiante del UNAM de la carrera de licenciado en Administración y Gestión de Pymes. El siguiente video es para una actividad de la materia normatividad fiscal. Para la siguiente actividad se realizará un video donde aparezco explicando las funciones y elementos de los siguientes conceptos: finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Finanzas públicas. Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales y con la administración de dichas actividades. El campo se divide a menudo en las cuestiones de lo que el gobierno o las organizaciones colectivas tienen que hacer o están haciendo, y las cuestiones de cómo pagar por estas actividades. Los elementos que conforman las finanzas públicas son 4: las necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y los recursos públicos. Las necesidades públicas las define el autor Héctor Villegas como aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Esto se refiere a las necesidades de la población y que el ser humano por sí solo no puede satisfacerlas. Los servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas por los organismos del Estado o bajo el control y regulación del mismo, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de toda una población. Algunos ejemplos de los servicios públicos como el abastecimiento del agua, luz, gas, servicios de salud, educación, entre otros. Los gastos públicos se refieren al total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias. Los recursos públicos no es otra cosa que aquellas riquezas con las cuales devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresan en su tesorería. Política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. Los objetivos de la política fiscal son acelerar el crecimiento económico, planear ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales. 3. Plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. La política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado y este consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno en cuanto al gasto público y a los ingresos públicos. Existen dos tipos de política fiscal. Una es la política fiscal expansiva, en la cual se genera un déficit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la cual el gasto público es superior a los ingresos fiscales, lo cual se financia mediante la emisión de una deuda pública. En este tipo de política se aumenta el gasto público por aumentar la producción y reducir el paro o aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible en los agentes económicos privados, lo cual provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas. Y el otro tipo de política fiscal es la llamada política fiscal restrictiva, en la cual se genera un superávit en los presupuestos del Estado, lo cual significa que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales, en el cual se reduce el gasto público para bajar la demanda tanto de producción o reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una menor renta, disminuya su consumo y con ellos la demanda económica. Política del gasto público. Es un conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los objetivos en materia de gasto público sirven
para canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna y redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. El gasto público se divide en tres tipos: desarrollo social, económico y de gobierno. Presupuesto. El presupuesto nacional, presupuesto del Estado o presupuestos generales es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra los ingresos públicos y gastos públicos en el año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, o que es lo mismo, los gastos, que como máximo pueden reconocer, y los derechos o los ingresos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio fiscal. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones del Congreso o Parlamento de un país, mediante la correspondiente ley de presupuestos, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales del año, que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Los elementos fundamentales del presupuesto público son 6. 1. Es de carácter jurídico. El presupuesto es una institución jurídica fundamental del derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento. 2. Es de carácter político. 3. Es un documento de elaboración periódica. Este carácter se deriva de su naturaleza política y de instrumento de control que hace de ser renovado periódicamente. 4. El presupuesto adopta una forma contable. Desde ese punto de vista, el presupuesto parece formalmente equilibrado, lo cual no implica que desde el punto de vista económico esté equilibrado. 5. El presupuesto supone una autorización de gastos y una previsión de ingresos. Y 6. Representa la concreción del plan económico de la hacienda pública. Gracias.